Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, clase nueva en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el arquero, ¿sí? Y si bien las últimas clases fueron bien referidas a la técnica, hoy los aspectos técnicos van a ser solo una parte, porque tenemos que hablar varias cosas sobre la posición del arquero, que es muy particular, y para eso me van a ayudar algunos expertos también, ¿sí? Voy a tratar de no hacer un video tan largo, pero sí quiero explicar algunas cosas que les van a servir a ustedes como apoyo si es que quieren desarrollar esto más profundamente o para despertar inquietudes. Y también vamos a tratar ciertas generalidades, que algunas están en el módulo, en la teoría, pero vamos a tratar de darle un poquito de luz a algunas cosas que no se entiendan, o tratar de hilar un poquito más finito para ciertas cuestiones que también está bueno y es lindo saberlas, de los secretos que encierra esta posición, que dentro del fútbol es la más particular de todas. La primera aclaración que vamos a hacer sobre el tema de la posición de arquero es que no es lo mismo hacer un cambio en una posición de campo que hacer un cambio hacia una posición de arquero. Y no lo digo esto como un cambio estratégico para buscar el resultado de un partido, sino cuando uno está enseñando este deporte, intenta que el practicante pase por todas las posiciones y practique globalmente todo, ¿sí? Y aprenda lo más posible, ¿sí? Esto significa que se desarrollen varias funciones y roles en el campo. Ahora, cuando hablamos de arquero, yo creo que ahí hay que tener ciertos cuidados. ¿Sí? A mí me parece que cada uno de ustedes lo va a pensar, ¿sí? Pero es tan particular. Yo he visto mucho de que hay jugadores que les gusta atajar y no les gusta jugar en campo, y también viceversa. Muchos jugadores de campo no les gusta atajar. Y bueno, uno tiene que saber, dependiendo del lugar donde está trabajando con el deporte, del objetivo, ¿sí? Si estamos haciendo algo recreativo, educativo, si estamos haciendo algo más competitivo, cuándo es necesario que un jugador que no quiere atajar, ataje, ¿sí? Y viceversa, cuando un arquero necesita jugar en campo para aprender algo y hacer algo que por ahí no le gusta tanto o no se va a ir de ese día o de esa práctica contento, ¿sí? Suele pasar de que, sobre todo cuando los chicos inician o son chicos, cuando llega el momento del partido, no quiere atajar a nadie. Es algo bastante común. O son menos los que quieren atajar, salvo aquellos chicos que particularmente les gusta mucho. Y cuando hacemos ejercicios donde el arquero tiene una gran participación, como puede ser de remates, ahí sí quieren atajar ovarios. Y eso también es algo a considerar, es algo bastante común. Pero bueno, primer aspecto a considerar, ¿sí? Yo siempre digo, buenísimo que se aprenda todo y todas las posiciones, pero ojo con el arquero, porque tiene acciones y participaciones, responsabilidades, encierra la posición ciertos miedos tan específicos que hay veces que no todos quieren pasar por esa posición y hay momentos o hay contextos en la enseñanza, donde estamos enseñando el deporte, practicando el deporte, en donde hay que respetar eso en los practicantes, ¿sí? Podemos hablar de la posición del arquero en algunas prácticas, sobre todo en las prácticas que tienen que ver con juegos predeportivos o relacionados al fútbol o juegos escolares, como una llave para incluir a aquellos chicos que no les gusta tanto jugar en campo y cuando uno hace o propone una actividad de fútbol o un partido de fútbol, hay alguno que no quiere jugar. Pero cuando le decimos, ¿y no querés atajar? Y a veces ahí cambia. A veces como lo perciben como algo distinto, ahí sí quieren participar. Eso está bueno saberlo. Y otra cosa, muy importante, porque acá se cometen a veces errores que a mí me gustaría que ustedes cuando tengan práctica no cometan. A veces pasa que ninguno quiere atajar, ¿sí? Si son muchos los que quieren atajar, esto no es tan complicado, sino que se van turnando. Pero cuando ninguno quiere atajar, viene otro problema, que es que si queremos jugar con arquero, que muchas veces todos quieren jugar con arquero, pero nadie quiere atajar. Entonces es como que rotamos, tratamos de que ataje un poco cada uno. Después definimos si ese poco tiene que ver con un tiempo, con un gol, no sé, con un partido. Lo que les quiero decir con esto es que tengan mucho cuidado de que a veces pasa de que atajan un tiempo cada uno o un gol y ese tiempo de cambio no se produce porque a veces el gol no viene o porque a veces el profe se olvidó del tiempo y si el chico es extrovertido te lo va a marcar enseguida. Profe, hace una hora que no me hacen el gol y estoy atajando y quiero salir. Pero si el chico es introvertido y no habla mucho, no se los va a decir y por ahí termina una clase solo viendo atajado cuando no le gusta y la pasa mal y después eso es una fea experiencia para aquel que no le gusta. Entonces tengan cuidado con ese aspecto que es importante.
En el módulo tienen diferenciadas distintas acciones del arquero, distintas formas de participar en el partido, también eso comprende ciertas técnicas, ¿sí? El rol del arquero ha ido variando históricamente, ¿sí? Una posición de que en un principio, hace unos 30, 40 años, tuvo ciertas variantes que fueron de la mano con ciertos arqueros que rompieron moldes, rompieron esquemas y empezaron a hacer otras cosas, a participar en otras funciones como ser patear penales, patear tiro libres, salir más lejos del arco, pero tenía que ver con personalidades especiales de un jugador, ¿sí? Los últimos 15, 20 años, la posición o el rol del arquero ha cambiado, pero más de la mano del juego, con algo que demandaba el juego, que es la participación del arquero en la salida de balón para que se produzca superioridad numérica en la salida y haya una pelota más limpia de la parte, digamos, del arco de los primeros defensores hacia la línea de volantes. Y eso ya fue un cambio que lo produjo la demanda de juego y fue muy interesante porque ahí no abarcó a uno o dos personajes que hacían cosas distintas, sino abarcó a todos los arqueros que se tienen que acostumbrar, sobre todo los equipos que pregonan posesión de pelota, a jugar mucho más con los pies, a jugar a veces un poquito más lejos del arco, ¿sí? A recibir muchas más pelotas, a trabajar más técnicas, ¿sí? Y bueno, eso es interesante comenzar a verlo también porque es hacia dónde estamos yendo, ¿sí? De cada acción que tiene en el módulo descripta en la teoría, no sé si hace falta comentar mucho. Eh, Puedo tratar de ir repasando algún comentario que haga falta hacer o después por ahí poner alguna imagen, ¿sí? La posición básica del arquero, eso que tienen en el módulo descrito como que hay una bisectriz entre los dos palos y la pelota, que el arquero está en el medio, tiene que ver básicamente con estar cubriendo el arco. El arquero pocas veces sale del arco, por ahí a veces lo hacen para recibir un pase atrás y no tener el riesgo de que si ese pase se les escapa, se metan en el arco. Entonces a veces por ahí por eso se corren del arco. Pero después en general están siempre en el arco porque esto ya lo hemos hablado, de que el juego es bastante impredecible y el manejo de la pelota con los pies hace de que no haya una seguridad tal que permita que el arquero se aleje mucho del arco, ¿sí? Y esa bisectriz les marca la posición del arquero en cuanto a lo ancho del arco, pero no les marca nada en cuanto a la distancia que el arquero pueda tomar de la línea de gol, digamos, hacia adelante. Y eso tiene mucho que ver con quién tiene la posesión de la pelota y dónde está el equipo jugando, ¿sí? En ese momento. Entonces el arquero iba tomando a veces cierta distancia con el último defensor, que tiene que ver con achicar el espacio que hay entre el último defensor y él mismo, para que ese espacio donde pueden jugar alguna pelota para un delantero rápido pueda ser cortado. Y a veces también tiene que ver con la confianza del arquero, con saber que hay algún jugador que le puede hacer un gol desde lejos. Y bueno, es un juego que en la posición lo va más que nada decidiendo. Es un factor táctico en función de las cosas que el arquero percibe o ve que suceden en el campo, ¿sí? Podemos después hablar un poquito de las tomas. Acá no tampoco hay demasiado para mí para explicar, ¿sí? Las tomas altas van con los dedos hacia arriba, las tomas bajas con los dedos hacia abajo. Siempre el cuerpo tiene que ir detrás de la pelota para asegurar de que en caso de que las manos fallen, la pelota no ingresa al arco. Y todas las jugadas en las cuales el arquero se arroja o hace voladas o se estira, son jugadas, digamos, extremas, ¿sí? Cuando cuando se está en etapa de iniciación, acá pasa igual que pasa con el tema de la marcación, ¿sí? Los chicos que están empezando se tiran mucho más de lo necesario y es algo que, más que les digo, que enseñar, hay que corregir cómo se tiran y hay que tratar de hacer que no se tiren tanto, porque hay muchas veces una exageración en esto y se tiran porque les gusta tirarse nada más. Y hay que tratar de enseñarle que es una acción extrema, digamos, ante una situación en la cual no pueden resolverla de otra manera, ¿sí? Yo pienso que sobre todo en etapas formativas, y por ahí esto sucede por no haber en muchos clubes o en muchos contextos una persona que específicamente trabaje con el puesto de arquero. Sucede que las situaciones que más le cuestan o más dificultades, por lo menos yo observo que los arqueros tienen, son aquellas que evidentemente menos se practican, ¿sí? Casi siempre se practican o se limita más la práctica a las acciones en cuanto a la posición y el remate. Y todo lo que es salidas, no solo ante centro, sino también cuando el arquero tiene que salir al espacio a buscar una pelota que fue entre la última línea defensiva y su posición con algún delantero que está intentando buscar esa pelota,
todas esas situaciones donde el arquero tiene que hacer una lectura de trayectoria de la pelota sumada a los movimientos de los compañeros y rivales y a su propia velocidad, encierran un problema porque no se practican tanto y esto se soluciona básicamente practicando. Entonces, si el arquero practica, como decíamos antes, jugar en campo y tiene más conciencia de cuál es su velocidad, de a qué pelota puede llegar, dependiendo de la trayectoria o a cuál va a llegar antes del atacante. Y a veces si no lo hace tanto y es un poco más difícil, porque aparte no son jugadas fáciles de resolver. Y más con que actúa también el tipo de pelota, actúa el viento, ¿sí? Lo mismo pasa con las pelotas aéreas, son difíciles de resolver porque hay que leer la trayectoria, pero ver también que el área está ocupado por otra gente y hay que calcular el movimiento para poder salir con lo que puedan ayudar o colaborar los otros defensores y llegar a esa pelota en una altura que solamente pueda llegar el arquero con las manos y no llegue ningún otro jugador. Entonces todo ese cálculo es muy complejo y si no se practica mucho es difícil de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado ahí es un aspecto a considerar. No solo hay que practicar con el arquero para que le rematen, sino que hay otras acciones que son importantes de hacer. Después, en lo que son las salidas uno contra uno, ahí encierra una parte técnica que tiene que ver con una posición del arquero, la posición de su cuerpo, de sus manos, que tiene mucho que ver también con dificultarle las cosas al atacante, taparle sobre todo los tiros bajos y al palo corto para que tenga que hacer un tiro más alto, al palo más lejano, que es siempre más difícil ahí hacer el gol. Eso algo lo dijimos cuando hablamos de remate. Y también en medir cuánto va a alejarse del arco para hacer ese achique. Obviamente, cuando el arquero, había una frase que decía que cuando el arquero estaba más cerca del atacante, el atacante estaba más lejos del gol. Se decía al revés. Cuanto más, se le decía al atacante, cuando más cerca estás del arquero, más lejos estás del gol, porque te tapa más el espacio. Sin embargo, bueno, esto tiene que ver también con la capacidad del delantero para regatear, con su posibilidad para hacer un tiro por arriba que lo deje sin chances. Y bueno, ahí va mucho, como les decía, no solo en la técnica, sino en la táctica, lo decisional y en ese momento de incertidumbre de uno contra uno, donde se van a tomar decisiones a partir de la información que uno tenga del otro jugador. Con respecto a los saques, no voy a agregar mucho a lo que está en el módulo, tampoco puedo agregar mucho a eso. Hay que aplicar cada tipo de saque a la situación. Como ya dijimos, lo ideal es que el receptor reciba la pelota por abajo y una situación cómoda, pero también que el saque tenga velocidad. Considerar que el saque con la mano es más preciso que el saque con el pie. También el saque con el pie logra más distancia, entonces bueno, ajustar cada... Bueno, ahora en esta parte del video mi idea es que puedan escuchar las palabras de un arquero que además también es preparador de arqueros, que se llama Cristian Querejeta, y si puedo voy a agregar alguna otra participación más al video. Como algún aspecto que quedó por ahí para analizar el tema de los saques del arquero, que hay algo particular que también viene con los saques, es que el arquero, además de sacar desde abajo cuando hay un saque de arco, muchas veces tiene el balón en la mano y hace un saque desde arriba, digamos, que es algo que desde el inicio, cuando los chicos están aprendiendo, les gusta mucho hacer y genera la gran ventaja de que tienen, con esa posibilidad de hacer picar la pelota o de tirarla para arriba y después golpearla, llegar bastante más lejos y agregarle una faceta distinta del juego, que es el juego largo, que tiene sus cosas negativas, que es que saltean muchos jugadores en busca de alguno que esté más adelante. Y bueno, eso tenemos que manejarlo con criterio, digamos, porque es algo que también entusiasma, pegarle fuerte a la pelota, porque es el único que puede tomarla con la mano y pegarla así, pero también tiene el aspecto negativo ese de saltear jugadores. Bueno, vamos a ir describiendo también con algunas imágenes, algunas cosas sobre momentos técnicos de los cuales hablamos y algo sobre entrenamiento, y al finalizar seguramente hablaremos una partecita de metodología. Las características especiales de un chico que arranca a atajar en formación o por ahí la poca participación que los chicos quieren tener en el puesto, tiene que ver, por ahí lo que yo opino es primero con el nivel de contacto que el arquero puede llegar a tener con el juego en edades tempranas, digamos, en cuanto al tiempo, ¿no? Muchas veces el arquero participa poco o nada y es algo que está como socialmente instalado. Y a su vez también
es un puesto que resuma sumamente frustrante, ya que por ahí lo que es la cultura eh, de la victoria que tenemos todos, es sumamente frustrante que por ahí estés atajando de chico, cualquier chico esté atajando, le pateen 2 o 3 veces, le hagan 2 o 3 goles y capaz que los chicos, los mismos compañeros terminan deduciendo que el problema del equipo es el arquero. Por eso mismo cuesta tanto que el arquero le guste el puesto por lo frustrante que resulta a veces, ¿no? Por eso mismo, a raíz de eso, yo creo que el puesto necesita de una formación, además de técnica específica, táctica y estratégica, necesita de una cierta formación psicológica y motivacional, porque es un puesto en el cual el arquero vive permanentemente con el error y es muy difícil dominar esa tolerancia a la frustración, sobreponerse a ella de un nivel de resiliente, o sea, sacar lo positivo y seguir. Es muy difícil. Por eso también creo que a lo que apuntás vos está perfecto y por ahí yo lo que pienso además también es que es importante apelar a la formación psicológica, no terapéutica, ¿no? Sino darle unas buenas herramientas de parte del formador, del técnico, del entrenador, del profe, como para que el arquero se pueda hacer eh, resiliente en cierta manera, ¿no? Que pueda aprovechar las frustraciones que va a tener toda su carrera o toda su vida deportiva para de eso sacar cosas positivas, porque el arquero donde se equivoca una vez es gol o casi gol. Y capaz que esa acción opaca todo lo bueno que hiciste durante un partido. La parte defensiva es toda la técnica referida a la participación del arquero en cuanto a los blocajes dentro del arco, en cuanto a su participación abajo de los 3 palos y también así en el juego aéreo, como si, por ejemplo si fuera un centro y demás. Ahí ya entra otro factor que es el factor del espacio y del tiempo que estamos incorporando y también el tema táctico en base a los compañeros y demás. Yo adjudicaría que al principio por ahí es bueno que el arquero se forme a nivel técnico defensivo, pero ya de edades tempranas comenzar a que el arquero pueda manejar cierta técnica con los pies, que sería fundamental. Después tenés las técnicas ofensivas que tienen que ver con lo que hablabas o lo que hablas después de de la participación del arquero en el juego, ¿no? Como vos bien dijiste, ha habido una evolución total en el puesto y yo creo que en base a la formación lo que hoy es tan importante que el arquero sepa hacer un buen gesto de caída lateral o de blocaje, como también es tan importante que sepa hacer un control orientado y un pase con borde interno o un saque con empeine a un cajón de la cancha. Me parece que la participación del arquero dentro del juego ha hecho que se genere que tenga que tener una formación mucho más completa y comprendida dentro del campo de juego, dentro del juego en sí. Y para eso se le debe dar un porcentaje muy importante también de formación en la parte podálica, en la parte con los pies. Y como último, o como complemento, no como complemento, sino como factor importante también, y debería ir de la mano el factor lógico-motriz, o sea, tratar de trabajarlo de manera tal que tome las mejores decisiones en el momento que las tiene que tomar, bajo presión o bajo una situación adversa. Bueno, por ahí te sirve para mí las capacidades físicas que tiene que trabajar el arquero, digamos, más predominantes, siempre combinado con los gestos técnicos y tácticos. Para mí el arquero no debe trabajar de forma aislada. Eh, es en primera instancia la fuerza, después como consecuencia la potencia y posterior la velocidad, combinándolo con la coordinación. O sea, el puesto del arquero es en el análisis del movimiento o la participación que tiene dentro de una jugada, son fracciones de segundo y tiene que estar preparado para reaccionar de 0 a 100 en una fracción de segundos. Y yo creo que esas capacidades son las más predominantes
para poder reaccionar de la mejor manera. Eh, bueno, obviamente la velocidad como tomándola como velocidad de reacción. Y bueno, todos vamos a caer en el rol del cambio del arquero, donde el arquero trata de anticiparse a las jugadas antes de que les rematen, básicamente. Y eso tiene que ver con un posicionamiento del juego más adelantado, también en base al equipo, cómo juega el equipo, si el equipo juega con una presión demasiado alta, si los centrales juegan en mitad de cancha, eso lo tiene que leer el arquero también y tiene que ver si tiene que jugar más adelantado o por ahí más retrasado. Eh, yo creo que todo eso lo da como vos decís, la práctica y la sincronización con los compañeros, pero también a la larga necesitas una buena técnica podálica como para poder hacer un rechazo con empeine cuando lo tenés que hacer o hacer un pase con borde interno para un central cuando lo tenés que hacer. Yo creo que hoy por hoy es un desafío muy grande formar un arquero y creo que es un puesto que requiere de mucha formación de varias, digamos, desde varios lugares. Fundamentalmente, como te dije antes, la parte psicológica, emocional y motivacional es fundamental. La parte técnica básica al principio es fundamental. eh, Después, bueno, la parte defensiva, ofensiva, como habíamos hablado, la parte táctica. eh, y nada, después que comprenda el juego como tal, que no sea un jugador aislado. Me parece que eso básicamente sí. Claro, claro, Fabi. Tiene que ver, como vos decís, con la lectura del juego y también tiene que ver con el conocimiento táctico que tiene el arquero digamos, del equipo en sí, de la forma de defender del equipo, porque el arquero ya, por ahí no te hablé tampoco del don de mando, o sea, el arquero tiene la posibilidad de ver todo el campo de juego desde atrás y puede jugar con eso y puede generar algunos ajustes defensivos desde la voz de mando que él cree que pueden llegar a ser pertinentes para el sistema de juego que utiliza el equipo. Eso también previene muchos goles. De hecho, cuando los arqueros tienen mucha más experiencia, eh, generalmente previenen ese tipo de situaciones, a veces con ordenar un compañero o con llamar un volante central para que se meta entre los centrales. No sé, ese tipo de cosas tácticas que ayudan a que el arquero se pueda anticipar y no tenga necesidad como vos decís, de caer o de atajar una pelota increíble porque capaz que se anticipó antes o también jugando por ahí en una posición un poco más adelantada tiene la posibilidad de cortar esa pelota bien adelante, capaz sin necesidad que la pelota llegue al área. Sí, sí, totalmente. Hola, soy Fabián Asman, arquero profesional, hoy actualmente en el Club Atlético Aldo Civi. Bueno, quería contar lo importante que es la parte psicológica en un arquero, ya que bueno, nuestro puesto es muy hermoso, pero a su vez ingrato. Creo que el margen de error es cero, entonces tenemos que estar muy bien trabajados en ese aspecto, más allá de lo técnico y lo táctico, que es muy importante y uno se va preparando desde muy chico, pero muchas veces la parte psicológica se deja de un lado y bueno, entonces poder uno manejarlo. A mí me ayudó mucho el tema de cuando tenía algún error, poder resolverlo con el hablar. El hablar creo que te da concentración. Uno como arquero sabe y se tiene que ir preparando que va a tener muchos errores y va a ir aprendiendo de eso, así que bueno, es muy importante ese tema, poder tratarlo, que es realmente muchas veces se deja de lado y para los más chicos o uno que va creciendo y ya va tratando de buscar un lugar en esta profesión, es importante que se lo maneje bien y se lo pueda tratar a eso.
¿Cómo están? Vamos a ir terminando la clase con algo de metodología. Habrán visto que es un tema bastante complejo y profundo, por lo tanto no podemos abarcar todo en una clase, pero vamos a poder volver sobre esto si es que tienen dudas o si les interesa profundizar un poco más. Sobre metodología, el primer aspecto que quiero destacar es que al ser una posición tan particular y tan distinta a las demás, yo siempre recomiendo que haya una oferta en el club o en la escuela deportiva de una clase aparte. No quiere decir esto que todos tengan que ir a esa clase o que todos los que quieran ser arqueros vayan a ir a esa clase, pero sí me parece que al chico que le gusta mucho la posición de arquero, está buenísimo que tenga una clase donde reforzar y aprender específicamente con más tiempo todo aquello que necesita aprender. Al mismo tiempo también aliento a que cuando hagan clases de escuela de fútbol tengan en cuenta la posición del arquero, que es algo que muchas veces se olvida. Y las estaciones que se plantean, por ejemplo, si hago un trabajo en estaciones, tiene que haber una que tenga algún contenido de la acción del arquero, y en los trabajos generales de otro tipo, tratar de incluirlo de alguna forma, alguna, no sé si todas, pero una por clase, para que haya presencia también del trabajo del arquero, que es una posición más que, como les decía antes, está bueno ir trabajándola en conjunto con las demás. ¿Qué pasa? La clase, por ahí no nos da el tiempo para trabajar una clase normal de fútbol en tantas cosas que tiene que hacer un arquero y que son tan diferentes al jugador de campo. Y a su vez, la clase específica de escuela de arqueros no tiene la parte de partido, porque es una clase que por sus características suele ser mucho más individualizada, en pequeños grupos, y ahí no juegan la parte de partido. Entonces, un chico que le guste mucho atajar, yo siempre recomiendo que haga las dos cosas, que haga la clase de fútbol normal y también haga la clase de escuela de arqueros, donde va a poder encontrar un mejor desarrollo de algunas acciones que son las más particulares del juego o de todas las posiciones que existen en el deporte. Entonces ahí estamos, en la clase normal, tratar de incluir más en las actividades que proponemos, más acciones del arquero dentro de esas actividades en algunos momentos. Y en la clase particular de escuela de arqueros, que es lo que me voy a detener un poco más, ir pensando cómo puedo hacer para hacer o simular situaciones similares a las que el arquero enfrenta en el campo, mediante actividades o juegos que yo pueda proponer. Ya lo decía Cristian Querejeta, que está buenísimo trabajarlo como de alguna forma en el contexto donde se dan las acciones, ¿sí? Bueno, yo primero propongo que toda clase de escuela de arqueros tiene que trabajar mucho con la mano, hacer muchos juegos en los cuales haya mucho contacto de la pelota con las manos, sea de lanzar, de recibir, de tirar la pelota hacia arriba, de picar, de driblear, todo eso ayuda al movimiento de la mano, de los dedos, al contacto con la pelota. Después hay algunas acciones que tienen un poco más de teoría que otras, pero podemos buscar la forma de que la teoría la descubran con la práctica. Por ejemplo, la posición del arquero, la posición básica, se puede enseñar tratando de hacerlo ver mediante ejercitaciones, cómo desde esa posición puede llegar mejor a las pelotas que van a los diferentes lugares del arco, ¿sí? O sacándolo de la posición, mostrándole cómo después es más difícil poder detener un tiro que va hacia el arco a un lugar donde está lejos. Eso en cuanto a la posición. Después habríamos hablado un poco de las caídas. El tema de las caídas, yo les decía, es más lo que tenemos que tratar de corregir, porque muchas veces se tiran de más y muchas veces se tiran mal. Entonces, bueno, trabajar los dos lados, porque muchas veces se tiran bien hacia un lado, que es su lado hábil, y no hacia el otro lado, y no amortiguan bien las caídas. Se puede trabajar primero de rodillas, después con colchonetas. Yo les comento trabajos ejemplares que he visto que trabajan los profes en el club donde yo coordino la escuela de fútbol. Después todo lo que es las participaciones con el pie y las participaciones ofensivas del arquero, si bien las pueden trabajar en la clase con los demás compañeros, también está bueno siempre reforzarlas, porque a veces el arquero recibe la pelota en una circunstancia bastante particular y como antes también Cristian lo decía, tiene cierta presión de tener el arco cerca, de que por ahí el delantero sabe de que si le saca la pelota puede ser gol y va con cierta ferocidad a presionarlo, entonces está bueno practicarlo en esas situaciones. Siguiendo en este sentido, son fundamentales los trabajos de lectura de trayectoria del balón, ¿sí? Todos esos trabajos en cualquier dirección, en diferentes espacios, en distintas posiciones del arquero,
son muy importantes, porque el arquero trabaja mucho con la lectura de trayectoria, ¿sí? Entonces eso hay que reforzarlo muchísimo, tanto abajo de los tres palos como también en el área grande y hasta fuera del área también. La lectura de trayectoria del balón es fundamental. Y esto yo lo apoyaría mucho con actividades donde haya altos niveles de incertidumbre, lo posible que sean obviamente actividades de tipo juego donde haya un rival, porque el arquero necesita desarrollar la capacidad de lectura de juego y de ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Si el arquero desarrolla esa capacidad, después trabaja mucho menos, ahorra el trabajo de la defensa y él trabaja mucho menos. Y al igual que pasa en muchos ámbitos, la mejor solución a un problema es que el problema no ocurra. Entonces, cuando el arquero puede leer el juego y actuar antes, ¿sí? Seguramente esa acción le va a demandar mucho menos trabajo. De las técnicas ofensivas es más o menos igual a los otros jugadores de campo. La técnica que tiene mucha diferencia por ahí es el saque de arriba, cuando el arquero tiene la pelota en las manos. Y ustedes vieron algunas imágenes en este video que van a poder ver cómo el arquero se inclina hacia un costado cuando saca para golpear bien la pelota bien de lleno con el empeine. Y eso es bastante notorio porque le va a dar a la pelota una buena superficie de golpeo, una buena velocidad y una buena precisión. Entonces se utiliza mucho ese tipo de golpe y además evitan que la pelota haga una parábola muy alta, le dan una buena fuerza y la hacen volar no tan alto. Y la verdad que hacen un desarrollo de esa técnica espectacular. De hecho ahí en las imágenes lo van a poder ver un poquito las posiciones que adoptan a la hora de golpear la pelota. Con eso tienen un montón de material, de contenido para pensar, para analizar y después esperaremos preguntas o sugerencias que tengan, así que seguiremos avanzando. Chau, chau, chau.